En este video revisaremos los hechos previos al asalto y toma del Morro de Arica y nos concentraremos en todo lo ocurrido entre los días 1 y 6 de junio de 1880. Tras la batalla de Tacna, que terminó con triunfo chileno y la posterior ocupación de la ciudad de Tacna, el 1 de junio de 1880, los regimientos chilenos ya estaban en movimientos, todos estos precedidos por la caballería, en dirección a la ciudad de Arica. El comandante peruano Lizardo Montero estaba en Tarata, con los restos del ejército de Tacna, y había decidido ordenarle al coronel Bolognesi, que era el coronel que estaba al mando de las fortificaciones y de las tropas de Arica, que se retirase de esa guarnición. Según explicó en documentos posteriores, quiso utilizar el telégrafo, pero encontró la línea totalmente interrumpida. El ingeniero peruano Teodoro Elmore había sido comisionado para minar un sitio en la orilla norte del río Yuta y para hacerlo explosionar cuando la atravesara el enemigo. Cuando esto ocurrió, Elmore cumplió con su misión. Algunos cazadores a caballo chilenos salieron contusos por el estallido de estas minas, pero los demás lograron pasar el río e hicieron prisionero al ingeniero. Su compañero Pedro Ureta quedó herido y falleció al poco tiempo después. Según el historiador peruano Jorge Basadre, este episodio probaba que las minas eran totalmente ineficaces. El día 2 de junio comenzaron a llegar las fuerzas chilenas por ferrocarril a las inmediaciones de Arica. Lograron habilitar el ferrocarril para transportar a parte de sus tropas y comenzaron a ocupar Chacayuta y el Valle de Azapa. La población peruana comienza a abandonar el puerto de Arica, mientras que Bolognesi redobla sus preparativos para una lucha que se veía ya muy cercana. En Ica se recibió un telegrama desde Arequipa que tenía fecha 30 de mayo por la noche y que decía lo siguiente: comuníquese a su excelencia que el contingente llegó sin novedad y que he recibido de Arica el siguiente despacho. A las 7:40 p.m. avanzadas enemigas se retiraron. Continúan 7 buques. Apure Leiva para unírsenos. Resistiremos. Bolognesi. Eso, nos demuestra que venían con mucho desfase las noticias desde Arica, que ya estaba comenzando a ser sitiada por los chilenos, que estaba empezando a quedar totalmente aislado y tenían cortado el telégrafo. Por eso estos últimos telegramas eran de fines del mes de mayo. Pero vemos la decidida actitud del coronel Francisco Bolognesi de resistir cualquier tipo de ataque. Y aparece ya la famosa frase Apure Leiva, que era en referencia al coronel Segundo Leiva, que venía desde Arequipa y que tenía que haber llegado a reforzar las tropas en la batalla de Tacna. Claro que venía con un contingente de pobladores desde Arequipa en muy malas condiciones, con poco armamento, y le hicieron ese camino muy lento. Entonces, en este momento, ya 2 de junio, todavía no llegaba ni siquiera a Tacna y era desconocido el lugar donde estaba el coronel Segundo Leiva con ese ejército que venía desde Arequipa. Pasamos ahora al día 3 de junio, en donde el prefecto de Tacna, Pedro Alejandrino del Solar, nos dice desde Tarata: hoy he mandado a un jefe intrépido, al coronel Pacheco, a Arica, dándole cuenta a Bolognesi de lo que ocurre y dándole mi opinión sobre la situación en que se encuentra. Le digo que destruya los cañones y cuanto elemento bélico hay en Arica, y que salve los 2.500 hombres que allí tiene para pasar ese ejército a Moquegua y unirlo al coronel Leiva. No sé lo que hará, ni si le parecerá a usted. Ese es el relato de Pedro Alejandrino del Solar. Como las líneas de telégrafo ya estaban interrumpidas, la única opción de comunicarse con Bolognesi era enviando a alguien que lograra pasar por entre las líneas chilenas y llegar hasta Bolognesi a informarle la situación. Y lo que pretendía del Solar, y también Montero, como lo dijimos el día 1 de junio, que era que no combatiera, que salvara a esos hombres que tenía ahí en Arica para que se unieran al coronel Leiva y a los restantes del ejército de Tacna y hicieran algún tipo de resistencia posterior. Pero Juan Luis Pacheco Céspedes, que era este
jefe intrépido como lo describe Del Solar, era un coronel peruano pero de nacimiento en Cuba, era cubano, no logró llegar hasta Bolognesi y le debe haber sido imposible pasar por entre las líneas chilenas, por lo que Bolognesi no tuvo nunca contacto con el resto de las tropas peruanas. El día 4 de junio, el comandante chileno de artillería José Velázquez Borges hace su parte oficial sobre la batalla de Tacna y también sobre la situación actual de las tropas chilenas a la vista de Arica, como dice en su mismo parte oficial. Esto es lo que habla del día de hoy en Arica, un extracto de su parte. Los regimientos Buin, tercero y cuarto de línea, el Bulnes, 22 piezas de artillería y 400 hombres de caballería están hoy a 2 leguas de Arica. Mañana atacaremos por la retaguardia conjuntamente con la escuadra. Sabemos que hay muchas minas. Hemos tomado un ingeniero peruano encargado de hacer las minas. Las fuerzas que hay en la plaza alcanzan a 1.700 hombres con los sirvientes de los cañones. Bolognesi y Moore se obstinan en no rendirse. Tenemos bastante carne y víveres. Ese es el extracto del parte de José Velázquez, donde nos dice que ellos conocen muy bien la situación del ejército peruano, seguramente por datos que debe haber entregado el ingeniero al que tomaron prisionero y que lo menciona acá, Teodoro Elmore, tomado prisionero el día 1 de junio. Sabe cuánta cantidad de hombres peruanos hay en Arica. Sabe que Bolognesi y Moore, Juan Guillermo Moore, el comandante de la fragata Independencia encallada en Punta Gruesa el 21 de mayo de 1879, sabe que ellos no querían rendirse, que no iban a entregar la plaza tan fácilmente. Durante la noche y parte del día de hoy fue instalada la artillería chilena en los cerros al este del Morro de Arica a cargo de los mayores Salvo, Frías y Benjamín Montoya. Ya estaban concentrados gran parte de los regimientos chilenos. Arturo Benavides Santos nos relata hoy día 4 de junio. En el puente Chacayuta, distante 10 kilómetros aproximados al norte de Arica, descendimos del tren. En este punto acampaba la división. Acampamos al aire libre y solo algunos jefes tenían carpa de lona. Cerca del campamento y distante como 800 metros de la orilla del mar había un casco de buque muy deteriorado arrojado allí hacía muchos años por un terremoto. Avanzando desde Chacayuta en dirección a Arica como a 2 o 3 kilómetros antes de este puerto se llegaba a terreno fértil hasta muy cerca de la playa. Era el Valle de Azapa. La defensa de la plaza consistía en 2 fuertes denominados Santa Rosa y San José que cerraban por el norte el camino a Arica. Más al poniente tenían el 2 de mayo. En los cerros que rodean la ciudad por el poniente, el Ciudadela y otros de menor importancia, y por el sur el famoso Morro, cerca del cual está la ciudad, que es un imponente cerro de piedra como de 150 metros de altura, cortado casi a pique por el lado del mar, que se estrella rugiente contra él, levantando enormes columnas de blanca espuma. Ese es el relato, el día 4 de junio, de Arturo Benavides Santos, que era subteniente del batallón Lautaro. El coronel Pacheco y Céspedes, el cubano, no logró llegar a donde estaba Bolognesi. Y bueno, este podría haber abandonado la ciudad inmediatamente después de la batalla de Tacna o en los días posteriores para buscar la retirada o hacia Bolivia o el contacto con Segundo Legua. Pero cuando ya se colocó la artillería chilena en los elevados cerros que oprimen la ciudad como un arco inmenso de granito, que era como se describía esos cerros, ya fue imposible que Bolognesi ignorase que ya estaban perdidos. En el mar vigilaba la escuadra enemiga. La ilusión que tenían con las minas había sufrido un grave quebranto después de la captura del ingeniero Elmore. Arica había quedado aislada del ejército peruano. Bolognesi escribe una carta, ya sea al general Montero o al coronel Leiva. Algunos extractos de esta carta dicen lo siguiente: este es el octavo propio que conduce tal vez las últimas palabras de los que sostienen en Arica el honor nacional. No he recibido hasta hoy comunicación alguna que me indique el lugar en que se encuentran ni la determinación que haya tomado. El objeto de esta es decir a usted que tengo al frente 4.000 enemigos, poco más o menos, a los cuales cerraré el paso a costa de la vida de todos los defensores de Arica, aunque el número de los invasores se duplique.
Si usted con cualquier fuerza ataca o siquiera hackea a la fuerza enemiga, el triunfo es seguro. Grave, tremenda responsabilidad vendrá sobre usted si por desgracia no se aprovecha tan segura, tan propicia oportunidad. Es probable que la situación dure algunos días más, y aunque hayamos sucumbido, no será sin debilitar al enemigo hasta el punto que no podrá resistir empuje de una fuerza animosa, por pequeño que sea su número. El Perú entero nos contempla ánimo, actividad y confianza y venceremos sin que quepa duda. Ferrocarril y telégrafo fueron inutilizados, pero hoy ya funcionan trenes para el enemigo. Todas las medidas de defensa están tomadas. Espero ataque pasado mañana. Resistiré. Hágame propios cuando sea posible. Dios guarde a usted, Francisco Bolognesi. Seguía el coronel Bolognesi con esa convicción de que iba a resistir, pero enviaba cartas, ya decía que era la octava comunicación que intentaba enviar sin ningún tipo de respuesta, ya sea a Leiva o a Montero, para recibir algún tipo de refuerzo que lograra hackear al ejército chileno por el lado de Tacna, mientras ellos resisten por el lado de Arica. Bolognesi iba a resistir, ya lo había decidido. Y llegamos así al día 5 de junio, a las 7 de la mañana. El general Baquedano envía como emisario chileno al mayor Juan José de la Cruz Salvo y Poblete, el mismo de las baterías en el Cerro San Francisco ese día 19 de noviembre de 1879, a parlamentar con el comandante de la Fuerza de Arica, el coronel Francisco Bolognesi. Salvo, acompañado de un corneta, llegó a las cercanías de Arica y fue recibido por el coronel Alfonso Ugarte. Fue vendado y llevado a donde habitaba el coronel Bolognesi, al pie del morro. En esa casa que hoy día es conocida como la Casa de la Respuesta, parlamentaron ambos comandantes. «Lo oiga usted, señor», dijo Bolognesi, con voz completamente tranquila. «Señor», contestó Salvo, «el general en jefe del ejército de Chile, deseoso de evitar derramamiento inútil de sangre después de vencido en Tacna el grueso del ejército aliado, me envía a pedir la rendición de esta plaza, cuyos recursos en hombres, víveres y municiones conocemos». Bolognesi habría contestado lo siguiente: «Tengo deberes sagrados y los cumpliré quemando el último cartucho». Esa frase famosa que habría dicho el coronel Bolognesi en la Casa de la Respuesta y que después fue muy polémica por algunos dichos, pero ese tema lo vamos a tocar en otro video. Salvo, al escuchar esto, respondió: «Entonces está cumplida mi misión». Pero cuando Salvo hizo el ademán de retirarse, Bolognesi le advirtió que él había dado un punto de vista personal y que debía consultar con sus jefes, por lo cual solicitó hasta las 2 de la tarde para enviar su respuesta, y Salvo no aceptó esta demora, pero sí le dio un plazo de 30 minutos para que Bolognesi llamara a los jefes, por lo menos los que estaban más inmediatos, los que fueron llegando uno a uno a esa casa. El primero que llegó fue Juan Guillermo Moore, que dijo que esa también es mi opinión, refiriéndose a lo que había dicho Bolognesi, que no se rendirían. Siguieron los demás jefes y dejando todos en claro que la opinión de Bolognesi era la que ellos aceptaban. Salvo se levantó de su asiento y volvió a repetir: «Señores, mi misión está concluida. Lo siento mucho». Luego, alargando la mano a algunos de los jefes que le tendían la suya cordialmente, fue diciéndoles sin sarcasmo, pero con acentuación: «Hasta luego». Esto es en base a un relato que hace Benjamín Vicuña Maquena, que es un relato que le habría contado el mismo mayor Salvo en junio del 80, un poco después de la batalla de Arica. Así Salvo volvió a eso de las 8:30 a su batería y comunicó al general la decisión de Bolognesi de combatir, previo acuerdo de una junta de jefes de las fuerzas defensoras cuya unánime opinión fue consecuente a la determinación adoptada en días anteriores, que era resistir. Y ahí empieza la batalla de Arica. A las 9 de la mañana la artillería chilena ubicada en Chacayuta y en Azapa comienza las hostilidades, iniciando el fuego con las defensas peruanas de las baterías del norte y del este. Este bombardeo duró aproximadamente hasta las 1 de la tarde, sin producir daños ni obtener resultados para ninguno de los dos bandos. Un telegrama de Bolognesi dice: «Junio 5, prefecto de Arequipa suspendido por enemigo cañoneo.
Parlamentario dijo: General Baquedano, por deferencia especial a la enérgica actitud de la plaza, desea evitar derramamiento de sangre. Contesté según acuerdo de los jefes. Mi última palabra es quemar el último cartucho. ¡Viva el Perú! Bolognesi. Estos telegramas no llegaron a Arequipa, sí fueron interceptados por el ejército chileno. Otro telegrama de Bolognesi dice lo siguiente: apure Leiva, todavía es posible hacer mayor estrago en el enemigo victorioso. Arica no se rinde y resistirá hasta el último sacrificio. Bolognesi seguía manifestando en los telegramas que iba a resistir, tal vez intentando dar pie a alguna actitud ofensiva de Leiva o de Montero para que lo vinieran a reforzar. Pero, como les dije, estos telegramas jamás llegaron, fueron interceptados y Arica seguía estando aislada. El día 6 de junio, al mediodía, se inició un segundo bombardeo chileno desde las baterías de tierra, esta vez apoyadas también por el mar, por los buques Loa, Covadonga, Magallanes y Cochrane. Las defensas peruanas utilizaron las baterías del norte, las baterías del Morro, las baterías del este y los cañones del monitor Manco Cápac. A las 4 de la tarde cesó el combate. El blindado chileno Cochrane recibió un impacto de un cañón Borus de las baterías del Morro, justo en el momento en que se cargaba un cañón de avancarga con un saquete de pólvora, que lo hizo explotar, provocando 27 heridos, de los cuales 7 murieron posteriormente. La Covadonga recibió 2 impactos y fue retirada a remolque por la Magallanes. Juan Guillermo Moore, el ex capitán de la fragata Independencia, dirigía las baterías del Morro. La batería peruana San José atacó sin resultados al regimiento Lautaro y a una compañía del regimiento Buin primero de línea, que habían llegado a los restos del naufragado buque Watery por el norte practicando un reconocimiento. El Watery era el casco de buque que estaba varado en la playa y que menciona Arturo Benavides Santos en un relato algunos días anteriores. Este movimiento no fue una casualidad y no fue un simple reconocimiento. Era para hacer creer al coronel Bolognesi que el ataque chileno vendría por ese sector, desde el norte hacia la ciudad de Arica, por la playa o por el plano de la ciudad, lo que obligó al coronel Bolognesi a reforzar, enviando a la 8ª división al mando de Alfonso Ugarte, defender ese sector ante un probable ataque por ahí. Este cañoneo, este bombardeo fue tomado como un triunfo por los peruanos, que generó gran entusiasmo y ánimo para lo que se vendría muy probablemente al día siguiente. Por la tarde, el coronel chileno Pedro Lagos envió al ingeniero peruano Teodoro Elmore, capturado el primero, quien estaba prisionero, para que hablara con Bolognesi y pedirle la rendición. Un relato del jefe de Estado Mayor Manuel de la Torre nos dice lo siguiente: el jefe de la plaza, de acuerdo con la Junta, se negó a reconocer al señor Elmore con carácter de parlamentario y le despidió indicándole contestar que solo estaba dispuesto a recibir parlamentarios en forma y con arreglo a las prescripciones militares del caso. Ese fue el fin del tema para ambos bandos. El coronel chileno Pedro Lagos inició su marcha dejando las fogatas encendidas en el campamento chileno para hacer creer a los peruanos que aún seguía allí, rodeando los cerros hacia los fuertes y hacia el Morro, mientras el coronel Bolognesi vivía su última noche preparándose para lo que sería mañana un combate decisivo y un glorioso destino. Mi nombre es Rodrigo Carmona, soy el administrador de la página Guerra del Pacífico al Día y también del canal de YouTube del mismo nombre. Suscríbase.